Alicante capital, de una familia muy arraigada en la provincia, en Alicante. Una de mis sobrinas es policía local aquí en Torrevieja, lo que para mí es un placer el poder estar en este casino de Torrevieja, en este salón tan bonito, pudiendo pues, presentar mi libro. Es lo del profeta en su tierra, pues se ha cumplido y estoy francamente contento. Gracias a la Fundación por darme esta oportunidad y mi coronel por traerme y darme esta oportunidad, que me encanta estar aquí viendo el mar Mediterráneo, mi mar, y poder presentar el libro. Bueno, pues no me voy a extender mucho porque creo que no se trata aquí de que les cuente el libro, lo deben de descubrir ustedes, leerlo, pero sí les voy a anticipar un poco de qué es lo que he investigado y por qué lo he escrito. Muy bien, la Legión surge en el año 20, pero surge por unas razones que conviene entender. ¿Por qué no surge después o por qué no surge antes, cuando la Legión Francesa ya a mitad del siglo XIX existía y se podía haber copiado? Y sin embargo se buscó ese modelo más adelante. Muy bien, tenemos que situarnos pues, a finales del siglo XIX, con la pérdida de Cuba y Filipinas, pues España es nada en la esfera internacional. Este es el chiste que publica un periódico estadounidense, en el que habla, dice: los huesos de Cristóbal Colón fueron desenterrados en su lugar de descanso en La Habana antes de que el general Blanco la dejara, y el descubridor fue enviado de regreso para ver si la vieja y pobre España estaba todavía sobre la tierra. España no existía, estaba en una época en que se ha hablado de la política darwinista, es decir, que los fuertes pueden con los débiles y los débiles desaparecen. Los fuertes se apropian de lo que está a su alcance y los débiles tienden a desaparecer. España es débil. España no existe en el concierto internacional. No tiene grandes acuerdos firmados políticos, económicamente es insignificante, su armada y su ejército han quedado muy deteriorados después de la salida de Cuba y Filipinas, y sin embargo se va a enfrentar a un problema, al problema del norte de Marruecos en su situación. ¿Y por qué España tiene intereses en el norte de Marruecos? Bueno, el problema es que España no tenía unos intereses muy grandes en el norte de Marruecos. No era como otros países que tenían partidos coloniales o intereses mineros importantes o de venta de sus productos en plena revolución industrial. España va a Marruecos un poco arrastrada por las grandes potencias coloniales, fundamentalmente Francia y el Reino Unido. Ahí tienen, Francia quería extender su presencia en el norte de África y alejar a otras potencias era Alemania. E Inglaterra, que su política exterior siempre ha sido la de tener libres los mares para poder navegar hacia sus colonias, fundamentalmente la India, pues quería libertad en el estrecho y alejar también a otras potencias, a Alemania. Después de tener un enfrentamiento en Fachoda, en África, por sus proyectos coloniales, firman la Entente Cordiale, un pacto entre ambos, en el que el artículo 8 dice que ambos gobiernos, inspirados en sentimientos sinceramente amistosos para con España, toman en particular consideración los intereses que para ella derivan de su posición geográfica, de sus posesiones territoriales sobre la costa mediterránea. Es decir, son ellos los que nos preparan el aterrizaje en el norte de África. ¿Y España por qué se implica? Porque España podría haberse mantenido al margen. Ha salido muy escaldada de Cuba y Filipinas, muy debilitada. ¿Por qué se embarca? Bueno, primero porque es la forma de reintegrarse, de volver a existir en la esfera internacional. Porque lo de Cuba y Filipinas le ha pasado a España porque no existía en la esfera internacional, no era nadie. Es una forma de reincorporarse. Por otro, facilitaba seguridad a sus posesiones, a las ciudades de Ceuta y Melilla, pero también hay que decirlo, Baleares y Canarias en esa época podrían haber peligrado, y de hecho en la Primera Guerra Mundial podían haber sido tomadas si no hubiera una defensa en la costa de enfrente. Y por último, evitar la pinza estratégica. ¿Qué es la pinza estratégica? Bueno, si el norte de Marruecos era ocupado por Francia, España iba a estar con Francia al norte de los Pirineos y al sur del Mediterráneo. Es decir, no es bueno tener al enemigo, entre comillas, amenazándote por ambas puertas. Recordemos que en esa época no hace ni 100 años que Francia había ocupado España. Ahora nos parece algo muy lejano, dentro de la Unión Europea, dentro del ambiente internacional que vivimos. Pero en esa época todavía no hacía 8 décadas que España había sido ocupada y conquistada por Francia. Bueno, pues lo que les pretendo explicar es que España no tiene un proyecto específico en Marruecos, sino que se ve llevada por otras potencias a tomar responsabilidades en el norte de Marruecos. ¿Y qué herramienta militar tiene España? Pues una herramienta militar muy pobre, que no está adaptada a la guerra colonial.
de Cuba y Filipinas, y el puerto de Alicante fue uno de los que recibió barcos de enfermos, de fiebres amarillas, de tifus, de tuberculosis, de heridos. España recibe a sus hijos que han ido a combatir a Cuba y Filipinas y los recibe depauperados. Muchas familias pobres reciben a los que tienen que ser su sostén y han recibido inválidos que tienen que dedicar su atención. La sociedad española es refractaria, por tanto, a cualquier aventura colonial. Pero no solo eso, sino que además el servicio militar es una grave injusticia en esa época, porque repercute fundamentalmente en las familias más pobres. Solo afecta a las familias más pobres. Y en un servicio militar no como lo último que hemos conocido en España, de 9 meses, 12 meses. Era un servicio militar de 3 años en activo. Luego la reserva activa, que se te llamaba 6 años y 3 años más de recluta en depósito, toda una vida. Pero es que, lo que digo, solo pagando un dinero, uno podía librarse del servicio militar. Es que las gentes pudientes pagaban un dinero y no iban al servicio militar. O un terrateniente, a los paisanos, los jornaleros que tenía, buscaba y le decía que mandara a su hijo en lugar al suyo, la sustitución. Es decir, que podía buscar un sustituto. Claro, el poderoso nunca pagaba su precio de sangre en el servicio militar y en los intereses de España en combate. Claro, en 1909, con ese servicio militar, nos enfrentamos a la Guerra de Melilla. La Guerra de Melilla, donde, por ampliar el ámbito de Melilla, especialmente con unos intereses mineros, frente a unos ataques que se produjeron de las cabilas rifeñas, se empiezan a mandar desde la península batallones de infantería que embarcan en Barcelona, alguno en Alicante, en Madrid vía Algeciras, vía Málaga, para desembarcar en Melilla. La sociedad que ve que sus hijos de nuevo son enviados a una aventura colonial, existe un grave malestar, y ese grave malestar es empleado por el anarquismo, el separatismo, los republicanos en aquella época, para soliviantar a la población, empleando esa excusa, y se produce lo que se llamó la Semana Trágica de Barcelona. Una semana de movimiento revolucionario absoluto, donde se quemaron conventos, iglesias, infraestructuras se destruyeron, el caos permanente. Es decir, el gobierno se dio cuenta que con el instrumento militar que tenía, con esa tropa de reemplazo, en esas condiciones en las que solo los pobres iban a cumplir con el servicio militar, difícilmente podía abordar una aventura colonial. A raíz de la experiencia de 1909, decide modificar el servicio militar. Y el servicio sigue siendo de 3 años en activo, 5 años en servicio de segunda de reserva, de situación de servicio activo, pero no en filas, y luego una serie de años en reserva. Pero no termina con los privilegios. Las tensiones en el Congreso, y en el Congreso la representación fundamentalmente son de las clases pudientes, consiguen al final arrancar al gobierno que el servicio militar sea universal, pero quien tenga dinero para pagar una cuota vea su servicio militar reducido y además puede elegir destino. Es decir, aquel que pagaba 1000 pesetas, que es mucho dinero, en 1912, mucho dinero, el que pagaba 1000 pesetas solo hacía 10 meses de servicio militar y elegía el destino. Y el que pagaba 2000 pesetas hacía 5 meses de servicio militar exclusivamente. Además, no tenían que dormir en el cuartel, dormían en su casa. Es decir, las clases pudientes lo que pretendían era que sus hijos no se contaminaran con la vida cuartelera, que se consideraba que era muy ruin y muy baja. Claro, eso seguía repercutiendo en que solo los hijos de los pobres, de los desafortunados, iban al servicio militar. Pero al menos ya había una incorporación de soldados con más lustre en los cuarteles. ¿Qué se pretendía hacer con ese dinero que se recaudaba? Bien, con ese dinero que se recauda voy a hacer un ejército de voluntarios para la guerra colonial, para la guerra de Marruecos. Con esos dineros voy a pagar no solo a voluntarios españoles, sino también voy a hacer soldados indígenas, los famosos regulares, que en 1911 es cuando se crea la primera unidad de regulares. Pero la guerra es muy dura y ese voluntariado no llega, porque no se paga bien. Ahí tienen la ley del 5 de junio, el tiempo de servicio eran 4 años, un año más del servicio militar obligatorio, la edad con la que se podían incorporar era de 19 a 35, recordadnos, porque es importante, luego lo veremos, que la mayoría de edad entonces era a los 21 años. Las condiciones físicas eran las reglamentarias, las mismas que para cumplir el servicio militar, restrictivas. Y se pagaba una prima de 730 pesetas al que se alistaba.
pero no de golpe o en un primer momento. En un primer momento se le pagaban 130 pesetas, luego a los 6 meses 100 y cuando terminaba 500 pesetas. Y el haber diario eran 80 céntimos. Tengan en cuenta que el jornal diario medio, 3 años después en España, era de 2,45 pesetas. Es decir, estamos hablando, a pesar de que estaban comidos y dormidos, de muy poquito dinero. A pesar de este esfuerzo económico, la recluta de voluntarios fue un absoluto fracaso. Llegaban muy pocos y esos pocos iban a unidades. Se disolvía esa profesionalidad entre un ejército de reemplazo. No se le sacaba todo el producto que se podía al soldado voluntario. Se modifica ante ese fracaso en 1913 la ley y se flexibiliza. Fíjense que vamos a seguir un camino de flexibilidad, porque la flexibilidad es muchas veces la solución de muchos problemas. En 2, 3 y 4 años el tiempo de servicio. Es decir, que un señor podía presentarse voluntario por 2 años. Es un reto temporal más corto y luego reenganchar. La edad seguía siendo la misma, las condiciones físicas las mismas, las reglamentarias. Las primas, si se ve, aumentan para 4 años, aquí estamos comparando 4 años, un poquito, 800 pesetas. Y se paga un poquito más al reenganche para tener el enganche del que pasa el apuro económico, se engancha, le dan 200 pesetas y puede pagar a lo mejor las trampas que le han llevado a alistarse. 50 pesetas cada 6 meses y 250 al cumplir. Y también se flexibilizan los reenganches. Se puede reenganchar por 2, 3 o 4 años. He olvidado decir que cuando cumplían 12 años de servicio, se les daba un trozo de terreno, era el proyecto en Marruecos, para convertirlos en colonos. En los saberes no cambiaban, 0,8 pesetas. Pero sigue ocurriendo lo mismo. No hay tirón de voluntariado. Es lógico. El servicio militar en Marruecos, la guerra en Marruecos es una guerra durísima, en unas condiciones muy penosas. Y no está bien pagado. Y si no se paga bien, lógicamente, es difícil que consigamos el número de reclutas necesario para evitar que los soldados de reemplazo fueran a Marruecos y sustituirlo por voluntarios. Ese gran proyecto de tener un ejército colonial de voluntarios no funciona. Pero nos encontramos una España muy complicada. Fíjense, ahí en esa regleta que he puesto de color azul y verde tienen 4 años, de 1917 a 1920. En 4 años, 11 cambios de gobierno. En 4 años, 11 cambios de gobierno. No hay proyecto, no hay capacidad de gobierno. Ningún proyecto sale adelante. En esos 4 años y 11 gobiernos, 12 ministros de la guerra. Es decir, es imposible con ministros que duran 3, 4 meses sacar ningún proyecto, ninguna idea adelante. En 1917, el general Luque, que lo tienen abajo a la izquierda, en ese intento de conseguir de verdad un ejército colonial para la guerra de Marruecos, es el que esboza por primera vez la idea de formar una unidad de voluntarios extranjeros. Estamos al final de la Primera Guerra Mundial. Él piensa que va a quedar muchos soldados, que su vida ha sido la guerra europea, que van a volver a sus países, no van a tener trabajo y que posiblemente en el alistarse al ejército consigan una solución. Y entonces propone en 1917 por primera vez crear una unidad formada por extranjeros. Pero se lo estoy diciendo, con cambios de ministros permanentemente, esa idea no cuaja. Un ministro civil, el primer ministro civil de la guerra en la historia de España, Juan de la Cierva, rescata el proyecto y lo vuelve a impulsar. Pero de nuevo, crisis, cambio de gobierno y no sale adelante. En ese tiempo, además, va a ocurrir algo importante, que es el final de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1917 en España. Una crisis gravísima. Por un lado, los regionalistas catalanes que montan una asamblea parlamentaria nacional con vistas a derribar el gobierno y crear unas cortes constituyentes, algo que me suena. Luego, el trienio bolchevique, revoluciones, una revolución anarquista bolchevique. No olvidemos que en Rusia ha prosperado el comunismo y se va extendiendo por toda España. Los anarquistas, los comunistas, montan una huelga revolucionaria en España y coincidiendo en el tiempo los sindicatos militares llamados las juntas de defensa. Es decir, el gobierno tiene un problema al manejar el ejército, para que en aquella época se usaba para reducir la revolución, porque las juntas militares de defensa, sindicato militar, exigen una mejora de sus condiciones económicas y laborales para poder actuar. Esa crisis se va a extender a lo largo del tiempo y va a ser también un lastre para que esa idea primigenia de 1917 de crear una unidad colonial formada por extranjeros prospere. Y llegamos así hasta 1920, en el que un segundo ministro civil, Luis de Marichalar, ministro de la Guerra,
está realmente empeñado y dice que la solución para evitar mandar soldados de reemplazo a Marruecos era dar forma, de una forma definitiva al ejército colonial y da órdenes para que se ponga en marcha de una vez esa idea del general Luque de organizar una unidad colonial formada por extranjeros. Y aparece en este punto el que será reconocido como fundador de la Legión, teniente coronel Millán Astray, entonces comandante. Obviamente, como militar que era formado, a pesar de que la mitología dice que era un salvaje, era todo lo contrario, era un hombre que no solo tenía una dimensión operativa militar, sino una parte intelectual muy importante, estaba al corriente de los planes que se hacían. Y entonces, como dominaba el idioma francés, se entusiasma con el tema y el ministro Luis de Marichalar lo manda a Argelia para que averigüe cómo funciona la Legión extranjera francesa e importar el modelo y imponerlo en España. Y se pone en marcha así la Legión extranjera. La Legión extranjera española, o Legión española, tercio de extranjeros, que es la historia de un fracaso. Y ahora les explicaré por qué. Bueno, pues tenemos aquí cuál es, cuando surge la Legión, las condiciones económicas que va a tener el tercio extranjero. Fíjese que mejoramos en flexibilidad. Primero, el tiempo de servicio se acota de 4 o 5 años, porque se piensa que menos de 4 años no da rentabilidad al esfuerzo que se va a hacer. Pero la edad se amplía de 18 años hasta los 40. Pero no se pide documentación, y si no pide documentación, estoy diciendo que hasta un señor de 60 años, con tal de que tenga apariencia y fortaleza física, se va a poder alistar. Las condiciones físicas ya no son las reglamentarias, solo útil o no útil al criterio del médico. El médico va a mirar al recluta y si piensa que tiene la fuerza suficiente para combatir, pasa para adelante y se dejan de normitas, de determinados normas o reglamentos de condición física, flexibilidad. Y luego, cuando lleguen a Ceuta, pasarán un segundo reconocimiento médico que será el definitivo, para ver si tiene fortaleza física. Con lo cual, un señor de 50 o un chaval de 16 que da la apariencia físicamente fuerte, como no hay que presentar ninguna documentación, se alista. Las primas, 500 pesetas al enganche, 200, repartidas entre 250 al enganche, 125 al año y 125 a los 2 años. Como ven, la cantidad es menor, pero más importante todavía en el momento del enganche, porque se descubre que la gente acude para salir normalmente de una trampa, de un problema familiar, de un problema personal, necesita dinero con urgencia y en vez de llamar a Cofidis, se coge y se alistaban a la Legión. Luego tienen ustedes los reenganches. Admite desde 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, una vez firmado ese compromiso inicial, uno podía incluso ir alargando su estancia en la Legión de 6 en 6 meses, porque la vocación del legionario era obviamente dejar las filas y volver a la vida civil, más cómoda y más amable. Pero muchas veces las circunstancias de falta de trabajo, desarraigo, hacían que se quedara. Pero por no perder la esperanza, ese enganche de 6 meses, de un año daba vida y permitía que el legionario se quedara. Y los saberes, ahí es donde está la gran importancia. Fíjense de que se pasa de 80 céntimos a 3,85. Es cierto que se les descontaba la comida, que eran cerca de 80 céntimos, pero aún así cobraba una cantidad que les hacía mucho más interesante el prestar servicio en filas. Una cantidad que ya el salario está por debajo del salario medio de la época, que era de 5,56, pero era más atractivo. ¿De dónde vinieron los legionarios? Pues ahí tienen el mapa, porque es la historia de un fracaso de la Legión, o el tercio extranjeros. Se llama tercio extranjeros. La vocación era, como les he dicho, reclutar extranjeros, pero los extranjeros no llegan. ¿Y por qué no llegan los extranjeros? Por 2 razones. Una, porque Francia, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, como su legión se nutría de alemanes, en el Tratado de Versalles, que se pactó la rendición de Alemania, puso como condición que ningún país podía reclutar alemanes, solo Francia. De esa forma se reservó el nicho de soldados buenos para engrosar su legión. Y cada vez que había un intento por parte de España o se conocía que se había reclutado un soldado alemán, inmediatamente había una queja diplomática a España diciendo que no podía hacer eso conforme al Acuerdo de Versalles. Luego, los alemanes, que se pensaba que iba a ser el nicho fundamental de recluta, fracasó. Y el otro nicho, que eran los países de lo que hoy llamamos Europa del Este, como el gobierno tenía pavor al bolchevismo, al comunismo, llegar a España, vetó el que se pudieran reclutar rusos, turcos, rumanos, búlgaros, ucranianos, ahora que está de moda Ucrania, es decir, gente
que realmente quería ingresar en la Legión y que incluso se pudieron mandar algún barco para traer incluso cerca de 1000 ucranianos, no se llegó a cuajar porque había miedo a que con esos soldados llegara lo que en aquella época se conocía como el virus comunista y en España, a pesar de estar en Marruecos, se irradiara. Entonces, el reclutamiento se limitó fundamentalmente a España. Y ahí tienen, entre los años de guerra de Marruecos, de 1920 a 27, se reclutaron un total de 19.370 legionarios, de los cuales solo 4.000 fueron extranjeros. No llega ni al 20%. Y el resto españoles. Pero en ese fracaso está el éxito de la Legión. Y les explico. Primero, ¿cuál era el problema de las unidades con el voluntariado antiguo? Que los voluntarios se disgregaban por otras unidades, 3 en artillería, 4 en infantería, 2 en caballería. Ese esfuerzo de un soldado que podía ser profesional, voluntario, bien instruido, se diluía entre la tropa de reemplazo. Lo que hizo la Legión con las mejores condiciones era reunir en una sola unidad a todo el voluntariado. Luego tenemos una unidad profesional, forjada y formada para la guerra de Marruecos, sin soldados de reemplazo. Es decir, concentró todo el voluntariado español en una sola unidad, la Legión. Eso fue un éxito consecuencia del fracaso de extranjeros. Pero no solo, sino que además el soldado español es un soldado bueno y muy implicado con la guerra de Marruecos. Es decir, llegaba allí pero estaba implicado con el conflicto. La Legión francesa tenía un grave problema porque no había una implicación clara y tenía casi el doble de deserciones que la Legión extranjera española. Es decir, tenía un problema de falta de vinculación con la unidad y con la guerra. Sin embargo, al ser españoles, la mayoría de los componentes de la Legión no era lo que se perseguía, pero consiguió darle un espíritu y un carácter muy especial a la Legión. Ahí tienen de dónde procedían mayoritariamente los legionarios. Como ven, Madrid, importante, Asturias, Barcelona, Murcia, la cornisa mediterránea, es decir, un poco un mapa distinto, pero las razones fundamentales son los núcleos industriales, desde luego, eran gente que se quedaba en el paro en los momentos malos y tenían en la Legión un recurso. Y también no hay que olvidar que mucha inmigración interior de España, de las provincias pobres, iban hacia las provincias con oportunidades de trabajo, allí no encontraban y se alistaban en esas provincias. Pues ahí tienen el mapa para satisfacer su curiosidad. Pero la Legión nace y aporta mucho más que una unidad de voluntarios. Aporta un estilo, una forma de combatir, un espíritu especial y sobre todo modernidad. El ejército español está organizado en la península y siempre con los ojos puestos en Europa, pensando en las guerras europeas, en las grandes divisiones, en los grandes movimientos de masas de artillería. Una guerra muy rígida. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. Todavía la ametralladora ha interrumpido en el escenario bélico, que va a cambiar mucho la táctica. Todavía se va a caballo. El caballo desaparecerá finalmente a lo largo del periodo entre guerras y finalmente en la Segunda Guerra Mundial. El ejército español no está hecho a las nuevas tácticas de combate en Marruecos. Les pongo aquí 2 fotografías de cómo combatía el ejército español en aquellos años. Fíjense, una línea toda de soldados muy ordenadita, el oficial detrás dirigiendo la línea de fuego, se tumban en el suelo. Eso es algo importante que empieza a ocurrir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y fíjense cómo se hacía un asalto. Esto está sacado del reglamento táctico de la época. El oficial al frente y los soldados en perfecta formación, casi de desfile, asaltando al enemigo. Y sin embargo les voy a mostrar cómo combatía la Legión. Eso se llama orden abierto. Es un cambio radical de cómo se hacía la guerra. Y era la guerra que hacía falta en Marruecos. Porque era un enemigo guerrillero, no es una unidad grande que se enfrenta con las mismas tácticas que nosotros. Hacía falta eso, iniciativa, movimiento, saber buscar un refugio en el terreno, no tener al oficial diciéndote dónde tienes que hacer cuerpo a tierra o no. Eso aporta a la Legión a la guerra en Marruecos. Es una revolución y la hace que ocupe los puestos más arriesgados. Las unidades peninsulares que llegan van viendo y observando y van cogiendo esa mecánica y van aprendiendo esa forma de guerra que no se enseñaba en las academias. Pero no solo la forma de combate, que es muy importante. La Legión es un ejercicio de modernidad desde el principio. Fíjense, a la izquierda tienen el uniforme que era habitual en el ejército español en aquella época. Todavía reminiscencia de los ejércitos un poco napoleónicos. Fíjense, botón
apretado hasta el cuello. Fíjense lo que puede ser combatir en Marruecos en julio y en agosto con la guerrera botonada hasta arriba. Alpargatas, botoneras, correaje de cuero con los cuidados que exigía y lo fácil que se rompía. Era un ejército heredero de esas formaciones de orden cerrado. Y sin embargo la legión copia y aprende de lo más avanzado de la época, de lo que se ha aprendido en la guerra europea, de los ejércitos que apuestan. Busca un uniforme de un color más mimético con el terreno en Marruecos. Fíjense la camisa abierta, mucho más cómodo. Es la época en la que en España todavía se iba con levitas y empezaban ya a usarse las guerreras americanas abiertas de cuello. Bueno, pues la legión en lo militar es el que introduce esa guerrera abierta de cuello abierto. El correaje de lona en vez de cuero, polainas, unas botas alpargatas en vez de alpargatas que se quedaban enterradas en el barro en cuanto llovía. Es decir, que la legión, su fundador Millán Astray, se fija en lo más moderno del momento y lo importa para la legión. Pero no solo eso, sino su propia orgánica. En aquella época los regimientos de infantería eran de 6 compañías de fusiles y una sección de ametralladoras, es decir, fundamentalmente eran fusileros y muy poquito apoyo. Sin embargo, la legión se crea con una orgánica que todavía hoy mantenemos, que es 3 compañías de fusiles y una compañía de ametralladoras o de apoyo. Fíjense qué ejercicio de modernidad, incluso más avanzado que el que tenían los franceses. Ya les digo que actualmente todavía se conserva ese modelo orgánico de 3 a 1. La propaganda que ahora nos rodea, la publicidad por todos lados, tiene sus orígenes a inicios del siglo XX y especialmente con la Primera Guerra Mundial. Es un invento reciente, es un invento de los medios de comunicación, de la extensión de los periódicos, de la prensa. Bueno, pues no les va a sorprender que la primera institución oficial que en España hace propaganda, es decir, que se emplea dinero público para hacer propaganda, es la Legión Española. El gobierno no había hecho hasta ese momento propaganda para vender ningún producto, ni elecciones por supuesto, ni nada. Es la Legión la que hace los primeros carteles y las primeras inserciones en prensa, miradlas abajo, para publicitar. Porque claro, una unidad de voluntarios necesita nutrirse de voluntarios, de gente, y si no se da a conocer, si no vendemos la lavadora, si no la publicitamos, difícilmente nos la van a comprar. Había que vender las condiciones de la Legión, las ventajas, en la prensa, en carteles, en todo. Pues ahí tiene un primer ejemplo de la Primera Guerra Mundial americano, el famoso cartel del tío Sam, y cómo en España esa propaganda que se impuso durante la Primera Guerra Mundial la importa la Legión y la pone en marcha, y no con cualquier dibujante. Los dibujantes de esos 2 cartones que ven ahí son los publicistas más prestigiosos de España en la década de los 20, es decir, se apuesta por la calidad, no solo por la modernidad, sino por la calidad. Y de esto el genio es el teniente coronel Millán Astray. Y hay un componente fundamental para entender la Legión. La Legión, Millán Astray, cuando la organiza, cuando la pone en funcionamiento, sabe que va a venir gente de diferentes ámbitos. Normalmente gente que en la vida lo está pasando mal, que le falta motivación y compromiso, que ha quedado en el paro, que tiene una familia con problemas y tiene que ir a la guerra para poder alimentarla, o que es una persona que tiene los horizontes perdidos. Y además van a venir extranjeros, o se espera que vengan muchos extranjeros. Hay que darles un código de conducta para que no sean mercenarios. Hay que evitar que sean mercenarios. Y ese código de conducta es el credo legionario, que lo redacta Millán Astray. Y a cada uno de los artículos se le llama espíritu. No les pongo los textos por no aburrirles, pero en el libro los tienen. Y fíjense que aparte de hablar de patriotismo, subordinación, abnegación, valor o no, remarca en 3 de ellos espíritus: compañerismo, amistad y unión y socorro. Porque es un gran conocedor Millán Astray de la guerra de Marruecos. Y sabe que la guerra de Marruecos y la forma de combatir de orden abierto, ya no está la cohesión del codo con codo, de esa unidad que hemos visto con el oficial al frente que va combatiendo y uno busca el amparo del que lleva al lado y el que lleva detrás el que lleva adelante. Ahí hay que tener una motivación, y la motivación la encuentras con el compañero. El que al final te lleva al combate, a asaltar esa trinchera enemiga, no son las grandes ideas de patria, justicia, eso te lleva a las unidades. Pero al combate, a asaltar la trinchera, a jugarte la vida, te lleva a tu compromiso con tus compañeros. Ese es lo que te arrastra al combate. Pues fíjense, ni más ni menos que 3 espíritus dedicados al compañerismo, a la amistad entre los hombres, a la unión y socorro, de que si uno cae, irá otro, y no van a dejarte ni herido ni muerto en el campo de batalla, te van a recoger.
porque la guerra de Marruecos era muy cruel, y cuando quedaba un muerto en el combate y caía en manos de los rifeños o los yevalíes, de los indígenas, normalmente lo mutilaban, le vaciaban las cuencas de los ojos, les cortaban los testículos, se los metían en la boca. Era una guerra cruel. El soldado tenía mucho miedo de compañero en el que yo, aunque caiga mal herido, no voy a caer en manos de los rifeños, porque mis compañeros se van a jugar la vida por sacarme de ahí y salvarme. Fíjense qué bien redactado está el espíritu, el credo legionario. Y con eso conseguimos una unidad en la que esta joya de la Filmoteca Nacional les va a expresar. Les invito a que se fijen en la alegría, los rostros de los legionarios. Los legionarios son los que llevan el conocido como gorro, el legionario chapito en el argot, y verán a continuación las caras de los soldados de reemplazo, los soldados obligatorios. Compárenlas, porque ese espíritu, ese credo legionario, es estar voluntario en la guerra y creer y tener fe en mi unidad, en el espíritu del cuerpo, es el que hace la diferencia en esa forma de afrontar. Están embarcando, la afirmación es del momento del embarque en el puerto de Ceuta para el desembarco de Alhucemas, a horas de jugarse la vida. Fíjense el nervio de los legionarios, miren el de la derecha, ahí montando bronca, yo como legionario me encanta. Miren la cara de esos soldaditos de reemplazo. Miren la actitud, fíjense esos rostros. ¿A dónde me llevan? Como borregos al matadero. Y en cambio, miren los legionarios, miren al sargento que nervio ahí con el bastón dándole para arriba, miren la alegría. Es el mismo día, en el mismo puerto, en el mismo barco. Ese es el milagro de la legión, ese es el milagro del credo legionario, ese es el milagro del soldado voluntario y del espíritu del pueblo. Y ya, claro, el resultado es que la legión se bate en primera línea de frente. Se convierte en una unidad ganadora. Pero esa unidad ganadora tiene un precio. Y ese precio son los 2.000 muertos en la guerra de Marruecos. 2.000 muertos de 19.000 reclutados. Pero fíjense en el año 1924, que es la retirada de Sagüe. Una retirada a una línea de Primo de Rivera, que se llamó línea de Primo de Rivera. 865 muertos. 865 muertos. Era un porcentaje elevadísimo de la gente que había filas en la legión. Y sin embargo, la legión no perdió su espíritu combativo. Dicen que cualquier unidad que pierde más que soporta bajas de entre el 10 y el 15%, moralmente está deshecha y hay que retirarla del frente. Bueno, pues la legión, en el repliegue de Sagüe, acumulando bajas, compañías enteras, siguió combatiendo en extrema retaguardia, protegiendo el repliegue de todas las unidades, y no fue un nuevo desastre anual gracias a que la legión y regulares protegieron todo el repliegue a un coste elevadísimo. Pero hay que tener una gran moral, ser una gran unidad, tener un gran espíritu de cuerpo para soportar bajas de 865 hombres solo en un año. Y esos son los muertos. No les voy a comentar los heridos y mutilados. Y con esto, pues no quiero alargarme más ni aburrirles, les invito a que con la lectura del libro profundicen en lo que es la Legión y la enorme suerte que tiene España de tener en su ejército una unidad como es la Legión Española. Muchas gracias. Querido alcalde, con su permiso y antes de que proceda al cierre de este magnífico acto, como han podido apreciar, yo tengo que seguir lo que acaba de exponernos Miguel Vainilla, el autor de este magnífico libro, nuestra perla negra de la Fundación. Es que, además de todo eso, la Legión es familia. Y por eso ha nacido esta modesta fundación, porque fieles al credo legionario queremos seguir unidos. De hecho, pues hoy, a la llamada, la convocatoria que nos ha hecho el coronel Alonso Marcilli, que tiene usted la suerte de contar conmigo como un ciudadano más ya afincado en Torrevieja, pues ha venido el general Gomari, que ha sido jefe de la Brigada de Legión, el general Fontella ha sido jefe de la Brigada Marista, son las unidades más prestigiosas de infantería que tiene España, sin desmerecer a ninguna otra. Tienen su espíritu regional, pues eso, somos familia. Y es por eso que nace la Fundación. La Fundación tiene una casa de acogida, que le explicaba antes a la señora Valenzuela, que al decirle su nombre se nos ha hinchido el corazón, porque Valenzuela tiene un significado muy hondo en
en la familia legionaria tenemos una casa de acogida en Alaurín de la Torre, ahora nos han donado otra que estamos preparando para familias. Hay una parte social muy importante que cubrimos también con el resultado de la parte cultural, además de poder ver cuál ha sido el origen de la Legión, de esta magnífica tesis doctoral del teniente Robert Vallenilla. Tenemos no solo la posibilidad de dar a conocer, decía, esta historia, sino con ella obtenemos fondos que nos permiten pues, mantener la obra social. Y prueba de que somos familia, pues ahí al fondo tenemos a Joaquín, alemán, aunque no hubo mucho éxito, pero pues, aquí siguen, o Benjamín, portugués, bueno, hace muchísimos años, en fin, y veo que hay algún legionario más, aquí acuden todos a la Armada de la Legión. Yo les invito, si alguno tiene deseo, y aprovechando que está el autor aquí, a adquirir el libro, al cual pediré la ayuda del secretario de la Fundación, su oficial mayor Gonzalo, y les aseguro que se llevan una magnífica obra en sus manos que les permitirá conocer en profundidad lo que ha expuesto con brillantez, como siempre, el escritor Vallenilla, que es alicantino. Estamos en su tierra y ha sido un placer poder venir aquí. Ramón, muchísimas gracias por ofrecer este marco extraordinario. La verdad es que llevaba razón, mi coronel, como siempre. No había un sitio donde venir, a Torrevieja y al Brasil. En general, muchas gracias por desplazarse desde Alicante para estar aquí compartiendo este rato magnífico con nosotros, con sus legionarios de siempre. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la asistencia a este acto, que espero que les quede un grato recuerdo de esos primeros pasos de la Legión, que ya está a punto de cumplir 100 años, y que repitamos, que podamos venir a Torrevieja. Tenemos un compromiso, lo decimos, mi coronel, no queremos traer aquí la unidad de música de la Legión, ya le hemos comprometido la cantidad. La unidad de música de la Legión vendrá a dar, si Dios quiere, un concierto a Torrevieja, porque creo que hay espíritu suficiente musical y legionario para poder recibirla. Y sin más, muchísimas gracias. Tú, que no... Por favor, solicito la presencia de nuestro alcalde. Me gustaría que nos dijeras unas palabras. Muchísimas gracias. Te pido de sorpresa, porque has estado muy ocupado y has llegado tarde y aún así siempre te tenemos con nosotros. Muchas gracias. Ramón, buenas tardes, muchas gracias. Autoridades militares, la verdad es que los imprevistos de la vida hay que estar en varios sitios a la vez, esto es lo que tenemos que hacer los alcaldes y los concejales. Y no quería perderme efectivamente de haber estado esta tarde aquí. En primer lugar, pedir disculpas porque efectivamente me he perdido, creo que una excelente exposición. Me he quedado con el final y me ha faltado el principio, por lo cual intentaré ponerme al día ahora. Creo que es una oportunidad, además lo conocía desde hace algunas semanas, la que se ha brindado de la ciudad de Torreón, además teniendo pues, grandes embajadores de nuestra ciudad en este sentido sobre la temática que se ha hablado hoy aquí. Yo creo que quien no conoce bien la Legión y quien no la conozca tiene la oportunidad, como digo, además en esa tesis maravillosa. Creo que enhorabuena a su autor, porque es una oportunidad para aquellos que desconocemos probablemente en profundidad el que podamos encontrar y profundizar. En Torrevieja hay muchísimos lazos, muchísimos. Yo cada día me encuentro más y sobre todo también con residentes internacionales, que ha sido una de las cosas que más me ha asombrado. Es más, tenemos alguna vinculación a través de la vinculación que tenemos con el Museo del Mar y de la Sal, con algunas exposiciones que hemos hecho, en este caso de modelismo militar, que la Legión ha estado apoyándonos, y veo probablemente algunas personas que como digo, tienen esa relación. Por lo tanto, yo creo que este acto está justificadísimo. Presidente, una vez más, haciendo cultura en Torrevieja, y en este caso de la mano de, creo que los mejores que podían hacerlo. Así que perdonad nuevamente que haya llegado tarde, pero en este caso la autoridad tenemos mucha gente, por lo menos estamos aquí acompañados, y por lo menos ahora me interesa mucho lo que he oído al final, porque la ciudad de Torrevieja somos muy musicales, nos encanta lo que nos
nuestras bandas, o en general y especialmente en la unidad de música, y no estoy por despreciar en ningún caso ese ofrecimiento y vamos a trabajar y a hablar, por supuesto, de esto. Gracias, enhorabuena, de verdad, y es un placer poder acompañar a al final. Muchas gracias, bueno.